Bueno, tuvimos que acudir de nuevo a nuestro consultor en asuntos de salud. La causa. Pero ¿cómo que tuvimos? Pero un privilegio. Llamarlo porque... Pero fue que lo solicitamos. ¿Lo solicitamos? Sí. Pedimos que pedí su auxilio. La chikungunya, hoy estuve el jefe de piso de hoy. Sí. Está en la casa contado. Sí. Con la ¿El gordito? David. David. Ricardo, perdón. Ricardo. O sea que la cosa no es un fly. Y la que nos sirve el café y el té, tuvo que quedarse. Ha habido mucha baja laboral, sí. Tú sabes que no se pega, pero todo el que tenga asunto debe retirarse, porque si el mosquito le pica entonces me pica a mí. Exacto. ¿Entiendes? Debe retirarse, sí. Entonces hay que evitar los sitios donde haya mucha gente en estos días. Sí. Mozart, no, lo que tiene que evitar es el mosquito. Arroparse como hace Mozart, tranquilo en la casa. Y no se ve ese mosquito. ¿Por qué tuvimos que acudir a don Gustavo Huílamo? Porque sí, vamos a hablar de todo. Porque Huílamo va un poquito más allá de la salud. Se va al componente social, se va al componente económico de un problemita como el que tenemos. Huílamo, buenos días. Buenos días, don Saludos. ¿Cómo va todo? No, yo dije, ya se cogieron el espacio ellos. Cuando ellos quieran, porque al final, ¿quién es que dirige este programa? Ese señor. Pedro Cabo. Entonces, es cuando él quiera. No es así, doctor. Huílamo, vamos a ver. democracia, doctor. No, pero es que como yo soy parte del programa, hago mi reclamo. Mira, el conversado de hoy, vamos a hablar del componente económico de la chikungunya. ¿Qué está significando eso para el sistema de salud en el país y para el presupuesto? Pero mira, cuando yo escuchaba los comentarios de ustedes y la parte específica que habló Tineo, y hablaba de la presión tributaria, de cómo muchos políticos aspiran y no tienen una agenda de manejo económico, y cuando llegan al gobierno se dan cuenta que no hay los ingresos que se necesitan para hacerle frente a todos los proyectos que ellos están planteando, porque es muy fácil plantear los proyectos, pero a veces falta el dinero. Y eso es lo que pasa en gran parte con nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de seguridad social. Y la chikungunya entonces viene a ser como una especie de agravante en términos financieros para nuestro sistema sanitario, incluso para toda la economía nacional. No sé si ustedes recordarán en el 2009 cuando la crisis del virus H1N1, que creían que era la gripe famosa aviar, que comenzó en México, y en México dieron una voz de alarma y en 5 días estaban vacíos Cancún y Acapulco. ¿Así fue? Sí. Y les representó, en un año de crisis mundial, les representó una pérdida de ingresos inmensos, la cual nosotros aprovechamos todos esos aviones que se desviaron, se colocaron aquí y llegaron aquí. Punta Cana en particular, Punta Cana fue una beneficiaria excepcional. Sí. Porque eso que vinieron aquí reprodujeron el mensaje. Así es. Entonces, mirándolo, o sea, todo el impacto financiero que puede tener una epidemia como esta, pero comencemos con el gasto del día a día. Sí, del día a día. O sea, tú tienes un sistema que no está esperando esta cantidad de atenciones en las emergencias. Aunque la chikungunya, yo le digo a la gente, es una enfermedad barata en el corto plazo, barata por persona, pero muy cara por el alto número de gente que está asistiendo a las emergencias. O sea, cuando tú tienes una expectativa de que probablemente en 6 meses, 1 año, tú atender en el país 2, 3 millones de emergencias que no estaban esperando, ponle a un costo de 700, 800, 1.000 pesos. Entre la visita a la emergencia, los laboratorios y los medicamentos que se le ponen. ¿Qué representan 2 millones de visitas a la emergencia adicionales a las que el sistema sanitario estaba esperando a 1.000 pesos cada una? Imagínate. O sea, estamos hablando de que de 20.000 millones de pesos, probablemente 2.000 millones, 20.000 millones de pesos, ustedes que saben de números. Entonces, son cosas de las que no estamos hablando. Y son los mismos problemas que se están dando, que han agravado a nuestros hospitales, que ya venían con situaciones bien difíciles, pero cuando tú le sobrepoblas las emergencias con demandas, aunque sean pacientes que no se van a ingresar, pero que están demandando, que primero y están congestionando las emergencias, ¿cuánto le está costando a cada hospital de eso que no tienen el presupuesto, ese dinero? Entonces, no es tan fácil verlo y nosotros tomar a las autoridades y simplemente golpearlas, porque entendemos que no están haciendo nada.
cuando también es un problema que tú le asumas el dengue y le sumas los otros problemas que son de esta época. Entonces, todas esas situaciones van a ir agravando nuestro sistema sanitario. Y tú te preguntas en seguridad social, pero tú no has oído una ARS haciendo una promoción para prevención de la chikungunya. Perdóname, y hay parte del presupuesto con que ellos operan, está autorizado a usar para eso. Pero no lo usan. Bueno, sí, no lo usan. Pero no específicamente para la chikungunya. No, en este caso para... No, pero que esto para es sencillo, eso. Pedro, porque en gestión de riesgo financiero, usted lo primero que, y de cualquier tipo de riesgo, usted hace dos cosas. O prevenir que el riesgo se exprese, o minimizar los efectos del riesgo cuando se expresa. Entonces, usted tiene que hacer todo lo posible para que la gente conozca y evite la enfermedad, para que ese riesgo no se exprese. Porque ese mismo número que estamos hablando, por lo proporcional a las personas que son afiliadas a la seguridad social. O sea, esto no es un virus que está diciendo, yo nada más le pico a lo del subsidiado o a los que no tienen seguro. Es un problema del Estado. Yo te pico el mosquito a cualquiera y le da sin importar. Que es lo que se está discutiendo con Andeclip, que le están reclamando a Andeclip, a la clínica privada, como asociación, que asuma los costos operacionales que entiende la clínica que no debe asumir. En el caso ese de la chikungunya, que hay asuntos de emergencia que ellos los atienden, pero el seguimiento, cuando una persona ingresa incluso, ya esas son cosas mayores, cualquier tipo de dificultad a partir de esta enfermedad. Sí, pero cuando tú me pides, asume el costo, o sea, ¿quién me lo está pidiendo? Un miembro. O sea, hay una responsabilidad social de todo el mundo, incluido también las clínicas privadas, de hacer un trabajo con respecto a la chikungunya y a cualquier epidemia que se nos presente. Pero hay un protocolo con relación a eso, la aplicación de la... Mira qué pasa, probablemente la mayoría de los casos no necesitaran ir a una emergencia. El problema es que en un país donde tú tienes dengue, tienes malaria, y entonces entra otra febril, tú tendrías la dificultad de que la gente se autodiagnostique y sea la que tenga que identificar el proceso. Y todavía tú no tienes los centros de atención primaria que pudieran en la geografía nacional. ¿Y la malaria no es lo tiene aquí? Claro que sí, la malaria es endémica también aquí, vive con nosotros. No, y por eso hay un programa permanente aquí. Claro que sí. Sí. Entonces, parte de dónde está el financiamiento para nosotros hacer frente a todo esto. Esto significa que el propio gobierno tiene que quitar fondos de otros programas que no necesariamente estén en salud para atender esta emergencia. Porque nosotros tenemos que valorar todo el impacto que esto pudiera tener. Por suerte nosotros, por los controles de vectores que se dan en las zonas hoteleras, no tenemos casos en turistas. Exactamente. Porque las alarmas internacionales están dadas por cada una de las respectivas embajadas de las personas de los países que vienen. Si la gente aquí hubiera habido un brote de chikungunya a nivel de turistas, se nos van a vaciar los hoteles. ¿Y cuál es el impacto financiero de eso? Que si se vacía, oye, 30% que se cancelaran de las reservaciones de lo que queda del año, significa que van a devolverle a todos los agricultores, a todo el que está vendiéndole a los hoteles, que tiene órdenes de aquí a diciembre. Le van a pedir la mitad. Le van a cancelar eso. ¿Sí o le van a pedir la mitad. Sí, la venta. Van a despedir gente o gente que la van a poner en baja hasta que, porque no necesito todo el personal. Y por ahí toda la cadena productiva se va a afectar. Entonces, no es tan fácil ver esto como un simple problema del Ministerio de Salud Pública. No. Y es por eso que aquí todo el mundo tendría que estar envuelto en esto. Y tú dirías, pero ven acá, pero si estamos hablando de afectar los hoteles y el sector privado, entonces, o sea, ¿cómo participa? ¿Cómo aporta? Porque tú me dices a mí, no, pidiera una clínica que tiene un gasto para atender a las personas, que asuman el costo de la responsabilidad social de eso. Pero y los empresarios que están teniendo las bajas de ausentismo laboral y que la productividad se le ha caído en algunos departamentos porque tienen mucha gente que no lo tienen. O si pasara esto con la industria hotelera. Entonces, nadie es responsable también de participar y de aportar dinero para que todo esto funcionara. O sea, es muy fácil exigirle solamente a un gobierno como administrador del Estado que sea el Estado él solo. Y el Estado se supone que somos todos. Entonces, esto conlleva una responsabilidad grande, pero lo estamos mirando solamente desde el punto de vista clínico.
y desde el punto de vista de la fumigación. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que salir a combatir los criaderos de los mosquitos? El personal del Ministerio de Salud Pública es el que tiene que ir casa por casa. ¿Dónde están los ayuntamientos? ¿Dónde están medio ambiente? Las instituciones que manejan el agua. O sea, tenemos una cantidad de instituciones que debían estar envueltas y estaríamos atacando 2 enfermedades, que son el dengue y la malaria. El dengue y la chikungunya, porque estamos matando o impidiendo que nazca el mismo mosquito que es el que transmite, que es el que lleva el virus entre una persona y otra. Y fíjate que digo lleva el virus para que la gente lo entienda, porque ¿qué ha hecho la población dominicana? Que es muy folclórica en todo. Ya esto no es un mosquito. Es un virus. No, es un virus, pero el mosquito es el que lo lleva de una persona a otra. Así es. Que no, que es una contaminación en el aire, que han tirado una vaina, que hay una fábrica que ha dejado... es cuestión de mosquito. Por favor. La gente cree que es en avión. Claro que suficientemente documentado. ¿Por qué hay más chikungunya que dengue? Porque el dengue, para los 4 tipos que hay, casi todo el mundo tiene algún tipo de inmunidad. Y a ti te pica un mosquito con el virus del dengue, y si es un serotipo del cual ya tú tuviste contacto y tu organismo guardó inmunidad, tú no vas a desarrollar el dengue. O puedes hacer una forma subclínica, como le llamamos, que no es todas las manifestaciones, que te duele el cuerpo, que te sientes como cortado, virosis, pero no estás haciendo la manifestación completa, porque ya hay defensa. Pero la chikungunya no tenemos defensa. Y estamos esperando 3 millones de casos. 4, 5. 2 millones, es mucho como quiera. Esperar que pase. Mucho. Así es. Esperar que pase. Entonces, El vamos por 100.000 casos y nos faltan porque ¿cómo se elimina eso? No, tenemos que atacar al mosquito y esperar a hacernos inmunes. Hacernos inmunes. Pero te digo la verdad, nosotros le ganamos el pleito al H1N1. Sí, es verdad. ¿Sí o no? Sí, señor. Y al cólera le ganamos el pleito. También. Sí. Bien ganado. Bien ganado. Porque dijeron el cólera llegó para quedarse. Sí, es verdad. Y está aquí. Pero está reducido. Pero ¿cuántos son los casos de cólera que se nos están presentando? Exactamente. Mínimos. Sí. Y mientras controlemos mal el cruce. Centroamérica lo tiene, y México lo tienen mucho antes que nosotros, quizás una decena o más años que nosotros. Y todavía lo tiene en zonas de Centroamérica, fundamentalmente donde hay población indígena, que no son muy dados a la higiene, para que hablemos claro. La parte atlántica de Centroamérica. Por tradición, el cólera todavía es una enfermedad a nivel de epidemia en zonas de Centroamérica. ¿Y en Haití? Porque al indito no le gusta No, mucho el agua. Sale hoy pero vete allá al lado. ¿Y por qué tú te vas para el cólera de Haití? Haití. Que puede... Tampoco le gusta el agua. No, y ni tienen condiciones. No tienen suficiente agua potable. No tienen condiciones. Eso es lo que pasa. Y tienen la cultura de agacharse donde quiera. Tú ves, porque fíjate, el mosquito que crece, que transmite el virus de la chikungunya y el dengue, es un mosquito de aguas limpias. De aguas limpias. Sí. No es un mosquito que crece en cualquier cuneta, ni agua verde, sino en agua que esté pero ¿por qué aposada y limpia? ¿Por qué los centros turísticos y las urbanizaciones aquí de clase media alta han logrado lo tienen bajo a prudente distancia el mosquito? Porque fumigan. Porque la prevención. Porque hay prevención. Sí. Porque se recogen todos los estanques que puedan tener agua y acumular larvas. Por eso. Lo que pasa es que ahí no hay tanques. Pero tampoco. Si tú tienes cisterna, tienes tinaco, compra el agua, no tienes como... Es cierto. Es cierto. Sí, pero hay maceteros. Por eso los hoteles tienen... Por eso los hoteles... Entonces están... No, pero son cool. Claro. Son con las ambas. La jefa de hogar le dicen a las que cuidan, cámbiame el agua todos los días. Y esa agua hay que cambiarla todos los días. Así de los floreros. Sí. Y de los maceteros. No, y solamente hay que ponerle cloro. Es tan simple como de cloro también es tan simple como Así eso. es. Por eso no va a haber. Por eso el cólera fue puesto bajo control aquí. Claro que y sí. el H1N1 no llegó a entrar. Por eso no se expandió. No llegó a entrar. No, entró, pero no tuvo el impacto que esperábamos. Ahora, hubo también una fuerte campaña. Hubo líneas calientes para que la gente llamara, se orientara. Se orientó bien a la gente. Pero ¿lo controlamos o no lo controlamos? Claro que sí. Doctor, no tuvimos el impacto que esperábamos. Y el ¿cómo se llama esto?
El acetaminofén es para la fiebre y el dolor. Además porque tenemos que recomendar lo que hace que calma, ¿no? el acetaminofén por la misma... Y la rehidratación. Y la rehidratación. La hidratación. Porque, bueno, mire, y la hidratación es muy importante porque ahora mismo tenemos que tomar en cuenta, tenemos una ola de calor. Eso estaba diciendo fuerte. ahorita, sí. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente se deshidrata más en este calor. Sí. Si usted encima de eso tiene un proceso febril por el cual se está deshidratando también, entonces tendría todavía mucho más razón para tener que ser rehidratado adecuadamente. Los informes que usted tiene, condición de médico que está ligado al sector, ¿ha mejorado el suministro de medicamentos en los hospitales para...? Sí, es que realmente la gente tiene una expectativa que no es la correcta, porque en el hospital lo único que puedo hacer es ponerte algo para calmar el dolor y bajar la fiebre. Después te llegaste con Pero eso. después te tienes que ir y tomar medicamentos en tu casa regularmente. Y el acetaminofén se toma cada 4 horas. Cada 4 horas. 4 a 6 horas, dependiendo de la dosis que estés usando. Entonces, ahora sí tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos poblaciones vulnerables a las cuales hay que llamar la atención de que deben ser cuidados. Porque la chikungunya es un virus que pasa de la madre al hijo cuando está embarazada. Pasa a la placenta. Ya. Es decir, que tenemos recién nacidos que están naciendo infectados. Si una madre embarazada al final del embarazo se contagia con la chikungunya, el niño va a nacer con el virus y puede expresarse. Y ese recién nacido que no tiene cómo decirle a nadie que le pasa, me duele, atiéndame, lo que se torna es bien irritable, molesto, lloroso, se le dematizan las piernas y muy propensos a perder la vida. Entonces, esa es una población, igual que la población adulto mayor, a la cual tenemos que prestarle mucha atención en este problema, en términos de la atención que tenemos que dar. Pero el problema de chikungunya sí se nos va a seguir trasladando a las clínicas de los hospitales, pero no es un problema estructuralmente de ahí, es un problema que tenemos que atenderlo en las comunidades. Y tenemos que involucrarnos todos. Y hay que invertir todo el mundo. Invertir. Un mensaje, ya se nos está agotando el tiempo, pero debe haber alguna experiencia acumulada por parte de ustedes que viven bregando con los temas de la salud. ¿Qué pudo haber reducido? Yo no digo que impedido, porque nosotros estamos ya en una sociedad demasiado abierta. Si estamos recibiendo 5 millones de habitantes y somos un país que vive intercambiando con muchísimos países del mundo, pretender que la chikungunya no entrara era una utopía. Pero se pudo haber reducido el efecto. ¿Con qué? ¿Con qué acción? Si tuviéramos qué, si se hubiese previsto qué, si el Ministerio de Salud hubiese hecho qué. Bueno, continuar activamente con las campañas de control del vector. Esa es. O sea, sobre todo el problema del agua. Porque nos piden con la cuestión de la fumigación, pero no podemos como país sobrefumigar. ¿Por qué? Porque el mosquito se hace resistente al veneno. Hay que tener cuidado. Entonces tú tienes que aumentar la carga de veneno, la concentración cuando haces la dilución. ¿Y qué vamos a tener? Otros problemas que no los vamos a medir inmediatamente, independientemente de la cantidad de casos de asma y respiratorios que entonces se dan por el problema. Y una cosa que me parece lógica que usted debe recomendar, por todo lo que usted ha dicho aquí, que el Ministerio de Salud Pública entienda que su principal función es prevención, que no es operar hospitales. Así es. Bueno, que es prevención. Ese es un punto clave. Yo digo que esta es la chikungunya, es la oportunidad que nosotros tenemos de hacerle frente a las debilidades de nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de salud. Que se centra fundamentalmente en la mala percepción de los funcionarios que han estado al frente del Ministerio de Salud, que creen que ellos son los emperadores de la salud. Ustedes son, según la ley y según la nueva estructura, el previsor, el rector, que tiene que crear las políticas. Y el rector de política, nada más, nada más. Si eso sí es así, entonces cada uno tuviéramos cumpliendo nuestra función. Así es. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Miren, no se vayan porque por ahí viene Cultura del Agua, esta vez con la Corporación Autónoma de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAAS, y sus representantes. Así que en un momento estamos de nuevo con ustedes.